Revelación del Logos al Rema. ¿Cuántos están listos para esta palabra? Yo necesito que usted crea la palabra esta mañana. Amén. Dice este pasaje que leímos, hermano, que después de que Jesús, escucha, fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado, dice el versículo 1 que leímos. Y dice la palabra que después de haber ayunado, después de haber orado durante 40 días, vino el tentador. El tentador es Satanás. Y usted conoce, si ha leído este pasaje bíblico, hermano, que Satanás comienza a tentar el lado humano de Jesús. Y comienza a hablarle del hambre que tenía, porque justo antes de la aparición del tentador, dice que la carne de Jesús tuvo hambre. Y entonces vino Satanás para tentar a Jesús. ¿Cuántos han leído esta parte de la Escritura? Levánteme su mano. Todos conocemos lo que sucede. ¿Cómo es que Jesús vence la tentación? Es la pregunta esta mañana. Diga conmigo, con la palabra. ¿Cómo es que usted y yo vamos a vencer la tentación? Con la palabra. ¿Cómo es que vamos a vencer la adversidad? Con la palabra. ¿Cómo vamos a vencer la tristeza, la ansiedad, la depresión, los pleitos en nuestra casa o en nuestro matrimonio? Diga conmigo, con la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la palabra que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, que quebranta lo que somos dentro de nosotros y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia, hermano. Ese libro que usted tiene, hermano, no solo son páginas, no solo son letras, no solo es papel, es vida de Dios para nosotros. Yo le animo, hermano, y quiero iniciar este mensaje a que usted lea constantemente la palabra. Nuestra pastora nos envió a inicios de año un plan de estudio bíblico. ¿Cuántos siguen todavía con el plan de estudio bíblico de leer la Biblia en un año? Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4. Santo Dios, 5. Es que requiere disciplina, hermano. Yo le animo, lea la palabra. Ame la palabra, porque la palabra es alimento. Y dice este pasaje, hermano, que Jesús venció a Satanás, venció la tentación con la palabra. Pero lo que quiero hacer énfasis en este mensaje es en el versículo, justo ese versículo 3, dice que vino el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que Satanás pone en duda o en tela de juicio es nuestra identidad como hijos de Dios a través de la tentación que Él nos presenta. Pero aquel que es hijo de Dios y que sabe y conoce quién es su Padre Celestial, hermano, no cae en la tentación, no corre hacia la tentación, sino que resiste al diablo y el diablo huye de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dice el versículo siguiente? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús respondió y dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. ¿Qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Diga conmigo, palabra. ¿Que sale de dónde? De la boca de Dios. Escucha esto. Jesús, hermano, le está respondiendo a Satanás de acuerdo a la Biblia. Por eso es necesario conocer la palabra. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios me da vida, que lo que necesito para vivir no solo es los elementos naturales, agua, oxígeno, alimento, necesito palabra de Dios. Ahora escuchen, en la Biblia, hermano, hay dos términos, si hablamos del Nuevo Testamento, dos términos griegos que se traducen como palabra. Por eso el mensaje se llama revelación del Logos al Rema. Diga conmigo Logos, ahora diga conmigo Rema. La palabra Logos significa palabra. El Logos es la palabra escrita. El Logos, hermano, es lo que tú lees. Pero el Rema es la palabra revelada. Diga conmigo, palabra revelada. Y en este versículo específicamente que leímos, cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, está usando la palabra Rema, no la palabra
logos. Es decir, que lo que Jesús está diciendo, hermano, es que hay un nivel en mi relación con Dios, en mi lectura de la palabra, que necesito que la información de la Biblia se convierta en vida en mi espíritu. Por eso se llama de logos al rema. Hay mucha gente que conoce Biblia. A mí me sorprendía porque varias de las hermanas y hermanos que estaban orando me decían, es que oré por una persona que me dijo que ya había sido cristiana alguna vez. Yo creo que, no tengo el dato exacto, pero por lo menos 5 o 6 personas por quienes oramos ayer en el hospital, o eran cristianos apartados, o alguna vez habían sido cristianos. ¿Verdad que sí, hermano? Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta gente que alguna vez conoció, pero se apartó? Hay cristianos que te pueden hablar Biblia. O mejor dicho, hay personas apartadas de Dios que te pueden hablar Biblia. Yo conocí una vez una mujer, hermano, que tenía mucho conocimiento de política, de ciencia, y sabía Biblia, y te hablaba Biblia. Sin embargo, no creía en Dios. Porque tienen el logos, tienen la información, tienen el conocimiento. Lo que necesitamos es el rema. Necesitamos que la palabra, hermano, se haga vida en mi espíritu, y eso se llama revelación. Diga conmigo, revelación. La mayor necesidad de la iglesia de Cristo hoy en día, y déjeme hacerlo un poquito más personal, tómelo para usted. La mayor necesidad de la iglesia Espíritu Santo y Fuego en Tlaxcala es que necesitamos revelación. Necesitamos que el logos se transforme en rema. Otra vez, necesitamos que la información bíblica que recibimos se transforme en vida del Espíritu. ¿Está conmigo? Si usted toma notas, anote esto, por favor. Logos, como lo dije, es la palabra escrita. Rema es la palabra revelada. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo rema. Diga conmigo, rema, que sale de la boca de Dios. La palabra, hermano, es un arma, es una espada, hermano. La palabra de Dios, dice la Escritura, hermano, que es la espada del Espíritu. Cuando usted lee acerca de los elementos de la armadura de Dios, dice que la Biblia, la palabra, es la espada del Espíritu. Es decir, que cuando yo me acerco a la Biblia, leo la Biblia o escucho una predicación en mi iglesia, hermano, la palabra tiene que causar un efecto en mi. Pregunta importante, ¿de qué predicó tu pastor el domingo pasado? A ver, hay 2 opciones. Esfuérzate y sé valiente, o da pasos de fe. Da pasos de fe. Ahora, ¿cuántos esta semana ya dieron algún paso de fe? Levante su mano. Esta semana nosotros dimos un paso de fe tremendo. Ayer la pastora me dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Le dije, no sé. Pero la Biblia dijo que demos paso de fe. Luego le cuento el testimonio. Porque la palabra, hermano, que recibo pero no vivo es logos. Es útil, es palabra de Dios. Pero dice Jesús, lo que necesitas es rema, que sale de la boca de Dios. Lo que necesitas para vivir una vida en el Espíritu es el rema de Dios. Ve lo que dice la Escritura, hermano, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Efesios, gloria a Dios, capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Lo tienen? Vea lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pasad de logos al rema, revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando, que dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es que su oración por la iglesia en Éfeso es que el Padre Celestial les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Yo le he hablado muchas veces de la palabra revelación, que la palabra revelación significa remover el velo, pero el viernes yo les adelantaba algo de la prédica de hoy y yo les decía, tenemos que llevar la revelación a un nivel y a una profundidad más allá de lo etimológico, más allá de lo racional, hermano. Tenemos que llevar la revelación al punto de vivir una vida donde nuestro entendimiento sea alumbrado por el Espíritu Santo. Porque dice que hay un espíritu de revelación, hay un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Jesús, y dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Usted y yo, hermano, tenemos ¿cuántos sentidos naturales? Tacto, olfato, gusto, oído. A ver, otra vez. A ver, los que van a la preparatoria, ya lo vieron en la secundaria. Gusto, tacto, olfato, oído y vista. Tenemos 5 sentidos naturales. Algunos de los sentidos ya está un poquito desgastado, ¿eh? Quienes usamos lentes ya tenemos la vista ahí medio cansada. Yo estoy orando que el Señor nos sane a todos. Por cierto, doy gracias a Dios porque alguien hace poco en un sobre de diezmo puso, yo pido oración porque Dios sane la vista de mi pastor, para que ella no use lentes. Gloria, gracias. Yo lo oro también. Tenemos sentidos naturales. Bueno, en el espíritu, diga conmigo, en el espíritu, tenemos sentidos espirituales. Dice este pasaje que hay ojos en nuestro entendimiento, hermano. Que hay ojos, hermano, en nuestro entendimiento. Hay momentos en la Escritura donde la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no es que la Biblia le está hablando a gente sin oídos, es que está hablando de tus oídos espirituales. Dice la palabra que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Es decir, que hay visión espiritual, hay cosas del espíritu que nosotros tenemos que recibir mediante revelación. Y esto es que el logo se transforme en rema, hermano. Es que la palabra de Dios, los versículos, por ejemplo, que memorizamos cada semana, no solamente estén en nuestra mente, sino que sean un fuego ardiendo en nuestro corazón. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el versículo que memorizamos esta semana? Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ya lo memoricé, ya lo estudié, ya lo leí, ya tengo logos. Pero ¿cuál es el rema? Contender todos los días por sacar la altivez de mi corazón. Diga conmigo, contender. Contender es pelear. Contender es luchar porque esa palabra sea verdad en mí. Que no haya altivez en mi corazón. Que yo no me crea más que nadie. Que haya humildad en mi acercamiento a Dios. Porque hay cristianos que saben Biblia y se acercan a Dios exigiéndole como que Dios les debiera algo. Señor, respóndeme rápido. Soy yo el que está orando. Y hermano, esa altivez aleja a Dios. Porque tiene logos, tiene la palabra, pero la palabra no está revelada. Porque la palabra revelada te acerca con humildad al trono de Dios. Y te hace entender, Señor, si tú quieres, respóndeme. Si tú quieres, sáname. Te da una actitud correcta. El rema del Espíritu Santo es lo que necesitamos, es la llave del corazón de Dios. Es bueno leer la Biblia, es bueno memorizar versículos, hermano, lea la Biblia todos los días, pero ocúpese, no preocúpese, ocúpese todos los días de que el logo sea rema, de que la Biblia le sea revelada a usted y a su familia. Porque el peligro de alguien con logos sin rema es que no permanece firme en la fe, es que no permanece firme en la palabra, es que no permanece firme en la asignación que Dios le dio, es que no permanece firme en su iglesia, en su ministerio. Servidores y líderes, digan amén. Tú necesitas logos para desarrollar tu ministerio. Si yo le pregunto a los ministros de alabanza, dime un versículo que hable sobre alabar a Dios, quiero pensar que me dirían alguno, ¿verdad? Si yo le pregunto a las hermanas de danza, dame un versículo que hable sobre la danza que le das al Señor. Si le pregunto a los intercesores, dame un versículo que hable de intercesión. Yo creo que todos, hermanos, sin excepción, me dirían por lo menos un versículo respecto a su ministerio. Pero la pregunta es, ¿ya es un rema
en tu vida y es lo que traes al altar? ¿O solo tienes información al respecto? ¿O solo tienes el versículo en la mente, pero no está en tu corazón todavía? Lo precioso de la palabra es que dice la Escritura que Él ya no nos iba a dar su ley en tablas de piedra. ¿Recuerdas en el desierto? Dios le da a Moisés la ley para el pueblo de Dios en unas tablas de piedra. Pero para nosotros que estamos en la gracia, dice, mi ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra, ahora mi ley va a estar escrita en vuestros corazones, hermano. Pero para eso necesitamos rema. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo ponga su palabra como una marca en nuestro corazón. Que cada vez que mi corazón dé sus latidos, su palabra esté dentro de mí. Porque si no, entonces, hermano, me lleno de información. Es como cuando ibas a la secundaria o a la preparatoria. ¿Cuándo te empiezan a enseñar las ecuaciones? ¿Secundaria o prepa? Secundaria. Ahora, quienes están en esa etapa tienen las ecuaciones frescas. Hermano, yo no sé hacer ecuaciones ya. Nunca he usado una ecuación después de que salí de la escuela. Yo. A lo mejor usted sí, por su trabajo, porque usted tiene niños y les ayuda. Yo tuve logos. Lo entendí en su momento, pero hoy en día pregúnteme que x más y al cuadrado por 2 más paréntesis. No sé, hermano. Perdóneme por evidenciar mi ignorancia matemática, porque en su momento tuve logos. Es como cuando los jóvenes se preparan para un examen. ¿Te ha pasado que te preparas, estudias, presentas el examen, pero al otro día no sabes nada de lo que acabas de estudiar? Lo guardaste en tu memoria a corto plazo y se fue. Tuviste logos, pero el rema es cuando ya no se te olvida. Ahora dile al de al lado, no olvides la palabra. No olvides la palabra, hermano. Los domingos que salgas de este lugar, que vayas a tu casa, acuérdate de lo que el pastor te predicó. Y dile, Espíritu Santo, hazlo rema en mi vida. Anota esto, la revelación no depende de mi razonamiento, sino de la vida de Dios en mí. Hay un versículo muy particular en la Biblia que dice que en la Escritura hay cosas difíciles de explicar y difíciles de entender. Que hay cosas en la Biblia que son difíciles de explicar y difíciles de entender. Sin embargo, no por eso no son verdad en nuestro corazón. Sin embargo, no por eso el Espíritu Santo no las trae a vida en nuestro corazón. Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras naturales porque la revelación no es una explicación. La revelación se recibe, hermano. Y el problema de la iglesia cristiana hoy en día es que quiere entender todo de Dios para creerlo, hermano. Si no lo entiendo, no lo creo. Si no me queda claro cómo funciona, entonces no lo deseo, no lo anhelo. Pero la revelación me lleva a decir, Señor, todo lo que tú tienes para mí, yo lo quiero, dámelo. Escucha esto, la revelación del Espíritu Santo es lo que me hace permanecer firme en la fe. Hay un pasaje que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cristianos que fueron cristianos durante años. Porque una cosa es alguien que fue una vez a la iglesia cristiana y no regresó. Pero cristianos de años, que de pronto preguntas por ellos y se apartaron, ya no se congregan, ya tienen otra esposa. Y uno dice, Padre. El otro día hablábamos la pastora y yo de un varón que en nuestros tiempos de juventud, él era un pastor de jóvenes en una iglesia. Y hoy en día ya hasta tiene otra esposa, hermano. Un pastor de jóvenes. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si hasta predicaba. Porque tenía logos, pero no tenía rema, no tenía revelación. Porque para aquel que tiene revelación, volver atrás no es una opción, hermano. No hay nada allá atrás. Es más, no sé ni dónde está el camino para volver. No sé cuál es la puerta para volver atrás. No sé, no es opción para mí. El que tiene rema no piensa en volver atrás. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Si usted es de esos cristianos que cada rato quiere dejar la fe, tirar la toalla, dejar el ministerio, tienes logos, no tienes rema. Hermano, yo no me imagino mi vida sin predicar la palabra. Porque es un rema en mi alma. Venga 1 o vengan 10, o vengan 100, o vengan 1000. Voy a predicar hasta que me muera. Porque es un rema en mi corazón. Es un fuego que arde. Es como dijo el profeta Jeremías. Hay dentro de mí un fuego en mis huesos.
Traté de sufrirlo, traté de ignorarlo, traté de hacerlo a un lado, traté de espérate, tengo otras cosas que hacer, tengo otros planes, pero el fuego me consumía y no pude soportarlo. Más fuerte fue Dios que yo. Eso es rema, hermano. Rema es levantarte los domingos y decir, hoy es día del Señor, tengo que ir a la iglesia. Ya esperaba el domingo para ir a buscar. Eso es rema, hermano. Si usted viene a regañadientes, hermano, si usted viene con ganas de que el culto dure 5 minutos para irse a ver el fútbol, usted tiene logos, pero le falta revelación. Le falta revelación. Le falta esa palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Si usted en el ministerio se inconforma por cualquier cosa, se enemista con todos por cualquier situación, usted tiene logos. Porque el que tiene rema, a mí no me importa, hermano, lo que los demás hagan o no hagan. El fuego en mi corazón no me deja soltar el ministerio. ¿Sí me doy a entender con esto? Revelación. Aquel que tiene revelación, ahorita te voy a hablar de esto, no le pone largas a su obediencia a Dios. Yo le he contado este testimonio de un varón que se le predicó el evangelio y le dijo, ¿crees en esto? Lo creo. ¿Entiendes el evangelio? Lo entiendo. ¿Entiendes que necesitas a Jesús? Lo entiendo. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? La próxima semana. Sí quiero, pero no hoy. De aquí a 8 días. Déjeme pensarlo. Le faltó la revelación, lo entendió, pero le faltó la revelación. Yo le he contado el testimonio del pastor Paul Washer, que dice que va a Alaska a predicar. Y dice que de pronto en Alaska, hermano, en un pueblito, en una iglesia chiquitita, entra un hombre, trabajador, no sé en qué trabajan en Alaska, si son leñadores, no sé. Pero él dice, se veía que era un hombre de trabajo, de semblante duro, un hombre que se veía que tenía ya sus años y sus canas encima. Dice, yo vi cómo entró por la puerta y se sentó en la silla de hasta atrás. Dice, y solo me veía así. Dice el pastor Paul que cuando terminó la reunión, dice, yo hice el llamado, yo no sabía si había alguien nuevo en Cristo, yo hice el llamado para el arrepentimiento. Y dice que al final este hombre se le acercó y le dijo, pastor, me gustó su mensaje. Lo entiendo, lo comprendo, pero no siento nada. O sea, lo entiendo, lo comprendo, pero no siento nada. Usted hizo el llamado a la salvación y yo quisiera, pero no hay nada dentro de mí que me haga correr a hacer esa oración que usted dice. Y lejos de ofenderse el pastor Paul y decir, ¿cómo te atreves a cuestionar la efectividad de mi mensaje? Dice que le dijo, te espero mañana y te voy a leer la Biblia hasta que la palabra se haga vida en tu espíritu. Y dice que al día siguiente volvió el hombre, ya no había más gente, solo era el pastor y ese hombre. Y le leyó la Biblia. Dice, le leí versículos de salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque para esto envió Dios a su Hijo al mundo. Hermano, y empezó. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Nada, lo entiendo. Pastor, no me malentienda, lo entiendo, pero no siento nada. Y lo llamó un tercer día y un cuarto día y dice el pastor Paul, yo tenía que regresar a Estados Unidos, mi vuelo ya estaba pagado, yo tenía que volver. Pero había un peso en mi alma porque ese hombre no se salvaba, pero ¿cómo podía yo obligarlo a hacer una oración que no estaba siendo revelada a su alma? Y dice que entonces él siguió, hermano, hasta el día antes de su vuelo y le dijo, hoy es el último día que puedo sentarme contigo a leer la Biblia. Mañana tengo que volver. Dice, y le leí sin ninguna expectativa, sin ninguna esperanza, los mismos versículos que le había estado leyendo toda la semana. Dice, yo vi al hombre en la misma actitud, escuchándome, diciendo, lo entiendo, pero no siento nada. Dice, y de pronto no me acuerdo qué versículo le empecé a leer, y el hombre se quebró a llorar. Y empezó a clamar y a decir, necesito a Jesús en mi corazón. Ahora no solo mi razonamiento lo entiende, mi alma lo entiende y se cumple lo que dice la palabra, que nosotros clamamos por Dios, así como un ciervo brama por las corrientes de las aguas, hermano. ¿De qué me sirve, hermano, acumular información si la palabra no se hace vida en mi espíritu? ¿De qué me sirve un certificado, un título de teología si la palabra no se hace vida en mi espíritu? La palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay cosas que no te enseña el instituto bíblico, hermano.
Te lo dice un pastor que estudia todos los días, que hoy en día estoy pagando cursos para seguirme preparando, pero entiendo que no es la información, es el rema del Espíritu Santo sobre mi vida. Cuando un versículo me cae y me rompe la cabeza y no quiero saber otra cosa más que de su Espíritu Santo y del fuego de Dios en su palabra. Es el rema del Espíritu, hermano. Y hay dos ejemplos en la palabra y con eso voy a cerrar el mensaje porque como te digo, yo no vine a convencerte de nada. No es mi trabajo y no puedo hacerlo. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que revela. Hay dos testimonios en la palabra, hay muchos más, pero hay dos que me impactan. Uno es la vida, o el primero es la vida de Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Dice la Escritura que Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo, antes de ser el discípulo o el apóstol a quien se le reveló Jesucristo, antes de ser el escritor, hermano, de gran parte del Nuevo Testamento. Si Saulo no se hubiera convertido, hermano, nuestra Biblia tendría muchos libros menos. Casi la mitad del Nuevo Testamento no existiría. Pero ese hombre se convirtió, ¿y sabes quién le predicó? Jesús mismo. Jesús se le apareció, hermano. Yo oro para que Jesús se te aparezca un día de estos, para que ahora sí te afirmes con Dios. Ya dejes de estar tambaleando. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No, ya, hermano. Saulo era perseguidor de la iglesia, hermano. Saulo odiaba a los cristianos. Saulo era de esos que decían, nunca me vas a ver ir a una iglesia cristiana. Estos hermanos separados. Ese es Saulo. ¿Has oído esas personas? No, te están engañando, te están lavando el cerebro en la iglesia cristiana. Que Dios me lave el cerebro, el alma, la mente, el espíritu. Yo necesito que Él me lave por completo. Ese es Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, con autoridad humana. Conocía el Logos, porque él dice en la Escritura que había aprendido la ley a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, pero no tenía revelación. Hay cristianos, insisto, que puedes saber mucha Biblia, pero sin revelación, hermano, somos, dice la Escritura, un címbalo que resuena. La palabra nunca vuelve vacía, pero hay versículos que no se han hecho vida todavía en ti. Y dice que Saulo, hermano, iba en camino a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo. No te voy a contar toda la historia porque sé que la sabes. Y de pronto Jesús sale a su encuentro y Jesús mismo le predica y dice, yo soy Jesucristo de Nazaret, a quien tú persigues. Mi pregunta es, ¿a quién perseguía Saulo? ¿A la iglesia o a Jesús? Cuando Saulo se levantaba en las mañanas decía, ¿voy a ir a aprender a Jesús? ¿O voy a ir a traer a los cristianos? Y Jesús dice, cuando tú persigues a la iglesia, a mí me persigues, porque la iglesia es de Cristo. Aquí está Jesús. Dile al de al lado, aquí está Jesús. Aquí está Él. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús le dice, cuando persigues a la iglesia, me persigues a mí. Ojo, cuando hablas mal de la iglesia, hablas mal de Jesús. Cuando murmuras de la iglesia, murmuras de Jesús. ¿Está conmigo? Y entonces, hermano, Saulo, que tiene un encuentro sobrenatural con Dios, vea lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 8 en adelante. Esto lo vamos a leer rapidísimo porque quiero llegar a la explicación final, quiero llegar al plato fuerte de este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 9, versículos 8 en adelante. Entonces Saulo, dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice? El encuentro con Jesús dejó a Saulo ciego, naturalmente. Pero mira lo que hizo en su espíritu. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué dice? Y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Escucha esto, hermano. Esto es tremendo. Saulo queda ciego naturalmente, pero algo cambia en su espíritu. Él, hermano, es impactado por la presencia de Dios. Y entonces le es revelado quién es Jesús. Jesús le dijo, yo soy Jesucristo de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
abre los ojos naturales y no veía nada, hermano. En lo natural no veía nada. ¿Te ha pasado que estás en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de adversidad y en lo natural no ves salida? ¿No ves solución? Abres tu cartera y no ves nada de dinero. Volteas a ver tu matrimonio y no le ves ni pies ni cabeza. Volteas a ver a tus hijos y dices, mis hijos están más perdidos que los hijos de la Llorona. ¿Te ha pasado? ¿O nada más al pastor, hermano? Hay veces que naturalmente no hay solución, hermano. Hay veces que yo veo y digo, ¿cómo esto va a pasar? ¿Cómo esto va a suceder? Yo creo en la palabra de Dios, yo sé que la Biblia dice que en él hay sanidad para las enfermedades, pero esta enfermedad está bien difícil. Yo no sé qué sintieron las hermanas que ayer estaban orando por los enfermos, pero yo espero que usted orara con fe, hermana. No podía yo acercarme a ver qué está diciendo la hermana. No, yo confío que usted está orando lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Yo confío en que usted declaró palabras de sanidad y palabras de vida. Espero que usted no le haya dicho a la gente, bueno, pues ya si se muere ya ni modo. Hermana, no, háblele de Cristo, háblele de fe, háblele de milagros. Necesitamos, hermano, que nuestra vista natural, por eso hace un momento yo creo que el Espíritu Santo ya estaba preparando el ambiente para esto. Yo decía, quita nuestros ojos de lo temporal, quita nuestros ojos de lo natural y pon nuestros ojos en lo eterno. En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tristeza, en la eternidad no hay dolor, en la eternidad no hay enfermedad. En la gloria de Dios, hermano, no hay nada que nos robe el propósito de Dios para nuestra vida, pero necesitamos revelación para entenderlo y para vivirlo, hermano. Si tú eres de esos cristianos que escuchan la palabra y dices, pues sí, hablan mucho de milagros, pero quién sabe, te falta revelación. Yo he visto milagros, hermano, que a veces me detengo en algunos testimonios porque yo veo 2 o 3 cejas que se levantan como de, poco sí. Hermano, hemos visto el poder de Dios. Donde no había solución, hermano. Donde no había probabilidad. Dios es experto en las cosas improbables. ¿Qué probabilidad había de que Saulo se convirtiera? Yo te pregunto, si yo te dijera, viene Saulo, tú eres de la iglesia del primer siglo, Saulo viene a buscarte para matarte. Ve a predicarle. Espéralo y háblale de Cristo. ¿Cuántos diríamos, amén, pastor? ¿Cuántos diríamos, Nel? ¿No? Predíquele usted. ¿No? Saulo no se tentaba el corazón, hermano, para llevar a los cristianos ante las autoridades romanas para que fueran muertos. Fue necesario que Jesús mismo le predicara. Y cuando Jesús le predicó, algo cambió, hermano. Y dice que había un hombre, bueno, primero que estuvo 3 días en ayuno, diga conmigo, ayuno. Dice que no comió. Pregunta, ¿quién le enseñó a Saulo a ayunar? ¿Quién le dijo, en este momento ayuna, no comas nada? Diga conmigo, revelación. Y dice que había un discípulo llamado Ananías. Dice el versículo 10, a quien el Señor dijo en visión. No todo es natural, hermano, hay visión espiritual. Yo creo, hermano, que dice la Escritura que cuando viene el Espíritu Santo, que los días profetizados por el profeta Joel, dice que los jóvenes y los ancianos verán visiones y soñarán sueños. Yo doy gloria a Dios porque en esta iglesia Dios ha desatado visión y Dios ha desatado sueños, sobre todo en las mujeres que están orando en la madrugada. Dios les ha dado revelaciones precisas y tremendas, hermano. La revelación que Dios te quiere dar, hermano, hermana, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, es una revelación milimétrica, casi como un radar, que tú sepas dónde está lo que está limitando, lo que está robando la bendición, lo que está apartando a tus hijos de la presencia de Dios, hermano. La visión y la revelación de Dios te hace entender lo que tus sentidos naturales no te permiten ver, hermano. Todo lo que estás pasando tiene una raíz espiritual. ¿Cuál es? Y la revelación me muestra, es esta, es aquella. Y eso va en aumento. Yo recuerdo cuando la profeta, Dios le reveló de un hombre que le habían hecho un trabajo de brujería, escucha. Y le dijo, en tal casa, Dios me reveló que en tal casa, en tal habitación, en tal esquina, hay una veladora enterrada con clavos y con tu fotografía. Y cuando fueron a buscar esa veladora, ahí estaba. Eso es revelación, hermano. Eso es revelación.
De pronto el Espíritu Santo te inquieta y te dice algo aquí no está bien. Algo, necesito visión. Eso es revelación, hermano. Hay gente que vive y no se entera de nada. Yo no veo nada, yo no oigo nada, yo no siento nada. Necesitas revelación, hermano. Te vas a morir así. Te vas a secar espiritualmente así. Pero leo muchos versículos, pero si no hay rema, no hay revelación. ¿Está conmigo? Es agua que baja por ese tubo, no se distraiga. Acuerda, hay una casa arriba. Necesitamos revelación, hermano. Y a Ananías, Dios le habla en visión. No vino alguien a decirle, oye, ¿cómo ves? Y vamos a ver a Saulo. Ay, no tengo ganas. Dios le habló en visión, hermano. Y lo dijo, ve, y le dio la dirección, hermano. Ve a Damasco, la calle se llama Derecha. Ahí está Saulo, ora por él. Dios puede traer una revelación tan específica. La pastora y yo conocimos un profeta, hermano, que ese don profético a mí me voló la cabeza. De pronto decía nombres, direcciones, y salía la gente entre el público, hermano, en el auditorio donde estamos, una cosa tremenda. De pronto busca un matrimonio y le dice, tú esto, todo su nombre, todo esto, te dedicas a esto, Dios te dice tal y tal. Hermano, usted no me va a creer esto si usted no tiene revelación, pero usted tiene revelación, me lo va a creer porque lo vimos. Le dijo, y tú ahora le estás pidiendo a Dios que te dé una señal inequívoca de que este don es genuino de Dios. Hermano, le reveló el nombre de su perro. Se llamaba Chilaquil. Es que Dios me conoce, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Bolillo, sí es cierto, Chilaquil era el del meme, ¿verdad? Se llamaba Bolillo. Hay un nivel en la visión, dice Ananías, no me crees que lo en la Biblia, Ananías recibe visión de Dios y Dios le dice, levántate, le dice el nombre de la calle que se llama Derecha, busca la casa de un tal Judas y ahí está Saulo de Tarso, revelación, rema, revelación, rema. Que el Espíritu Santo te revele en qué están metidos tus hijos. Jóvenes, digan amén. Diga, revélale a mi mamá, revélale mis cochinadas. Aleluya. Esa es la palabra que somos cartas leídas, hermano. Que no hay nada oculto delante del Señor. ¿Sabes que tus pastores saben cosas de ti que tú no sabes que sabemos? Sí, hermano. Cosas tremendas, hermano. No, si yo te dijera. Sí, hermano, porque buscamos rema, buscamos revelación. Y Dios le dice a Ananías, ve a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Hermano, el perseguidor de la iglesia está orando. ¿Quién le enseñó a orar? Diga conmigo, revelación. ¿Sabes que para orar necesitamos revelación? Porque todos tenemos un lenguaje de oración ya definido. Y podemos orar hasta cierto punto. Pero yo me doy cuenta en los tiempos de oración que hay gente que no aguanta una oración de 20, de 30, de media y de 1 hora. Empezamos con todo el fuego. Padre, en el nombre de Jesús, y a los 5 minutos, sí, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A la media hora ya te sentaste, hermano. A los 40 minutos ya estás viendo tu Facebook. Y los pastores aquí, Padre, y seguimos fluyendo. Porque para orar se necesita revelación. Para orar se necesita revelación. Dice, porque Saulo está orando, ve a donde él está. Ve lo que dice el versículo siguiente. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Espérame. Entonces ahora Pablo también tiene visiones. Bueno, Saulo. Y no solo vio en visión a quién viene, sino cómo se llama. Un varón llamado Ananías, Padre Celestial. ¿Quién le enseñó esos dones espirituales a Saulo? El Espíritu Santo se los dio y le reveló las cosas. ¿Sí me doy a entender con esto, no? Hay un nivel en el Espíritu. Hay una dimensión de gloria, hermano. Hay cristianos que llevan 20, 30, 50 años en el Evangelio y nunca han visto nada, hermano. Pasan a la administración y no sienten nada, hermano. Oran y mejor se duermen, hermano. Leen la Biblia. Yo le conté ese testimonio de alguien que me dijo que leo la Biblia y me mareo, pastor. Y mi pregunta fue, ¿y solo le pasa con la Biblia? Sí, entonces usted está endemoniado.
Sus demonios no le permiten leer la palabra, porque si lee el TV Notas y no siente eso, es espiritual. Si le pasa con todo, vayas a hacer un examen de la vista, quizás necesita anteojos. Pastor, es que yo leo la Biblia y me da un sueño. ¿Me ha pasado? Pero cuando lees el chisme de Facebook, ya le comentó, ya le dio like, mira. Ay, ¿no te da sueño, hermano? Hasta mandas capturas, mira amiga, mira amigo. ¿O no? Pero para leer la Biblia, hermano. Uf. Pastor, no, es que estoy muy cansado, trabajé mucho hoy. No tengo de orar, ¿no, pastor? Pero si te habla tu comadre, tu compadre, tu amiga de la escuela, amiga, te tengo un chisme. 3 de la mañana, ahí estás. ¿A poco? ¿En serio? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué te dijo? ¿Y tú qué le dijiste? Podemos estar 3 horas ahí, hermano. Pero orar, hablar con Dios, no, pastor. Qué difícil es ser cristiano. Ay, ¿por qué me pasan cosas tan feas a mí? Pobrecito de mí. Te falta revelación, mi hermano. Y de pronto dice Ananías, ve a este lugar. Le dio calle, nombre del dueño de la casa. Le dio el nombre de Saulo. Y Saulo dice, ¿por qué él está orando? Y a ella le di tu propio nombre. Y ya vio que tú vas a ir y vas a orar por él. Y dice, entra y ponle las manos encima para que recobre la vista. Y ve lo que dice el versículo siguiente. Ve lo que dice Ananías. Entonces Ananías respondió, dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 14? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos, los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le está diciendo no a la revelación. No cuentes conmigo porque Saulo me va a matar. Porque yo sé quién es. Es el que de hecho venía camino para acá. A tocar las puertas de las casas y llevarnos presos. Si quieres oro desde acá. ¿Por qué vamos al hospital o por qué fuimos ayer? ¿No podríamos orar desde nuestra casa por los enfermos de los hospitales? Es más, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿No podrías poner una alabanza en tu sala? ¿Una predicación en video? Ya conmigo, eso no es suficiente. Porque el rema me hace correr a la casa de Dios. El rema me hace salir, la revelación me hace entender la necesidad está allá afuera. Tengo que ir a predicar la palabra. Y dice, tengo que imponer las manos. Tengo que imponer, ve y ponle las manos. No, Dios es poderoso para decirle, desde aquí envía la palabra, Señor, se abren los ojos de Saulo. Y Saulo de pronto, ¡ah! Dios puede hacer eso, pero ¿por qué le dijo a Ananías, ve? Porque la revelación te hace dar pasos en pos del propósito de Dios en cosas que tú ni te imaginas. Si yo hubiera muerto aquí y te dijera, hermano, hermana, pon las manos, ora por él para que resucite, ¿tendrías fe suficiente para esto? O dirías, ay, pastor, mejor llámele al cenefo. ¿Hay algún doctor entre nosotros? ¿Está conmigo? La revelación me hace ir y tomar, hermano, decisiones radicales de fe. Y ve lo que pasa a continuación, que dice el versículo 15. Ananías le dice, Señor, me da miedo. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo que Dios le está diciendo a Ananías es que él ya no es el mismo que tú conocías. Él ya no es el mismo perseguidor. Hubo revelación. El logo se le hizo rema. Jesús mismo se le presentó. Se le apareció camino a Damasco y le rompió toda su estructura. Le rompió la cabeza. Le cegó los ojos y lo puso a orar y a ayunar 3 días. 3 días. Saulo en 3 días ya tenía visión. Saulo en 3 días ya tenía revelación. Saulo en 3 días ya había aguantado un ayuno de 3 días. Saulo en 3 días ya estaba orando durante 3 días. Hermano, ¿tú cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuántos años llevas en Cristo, mi hermano? Vamos a ayunar, hermano. Ay, no, pastor, no. ¿Cuántas horas? ¿Hasta qué hora? ¿Sabes cuál es tu problema? Perdóname que te hable así, pero lo siento del Espíritu. Que quieres que te convenzan de todo. ¿Convénzame de bautizarme? A ver, convénzame. A ver, convénzame.
Convénzame de venir los domingos, convénzame de venir los miércoles. Vamos, ¿qué me ofrece para que venga yo? Yo nada, hermano. Yo les hablaba el domingo pasado, convénzame de casarme. Convénzame. No, hermano. La revelación rompe mis argumentos y digo, Señor, eso es lo que tú quieres, aquí está mi vida. Hermano, ven al ministerio, intégrate, convénzame. Ese día yo no puedo, a esa hora yo no puedo. La revelación hace a un lado tus planes y dices, yo voy a estar ahí, yo voy a servir a Dios, yo voy a cuidar el lugar que Dios me dio. Convénzame de no dejar el ministerio, te lo digo de parte de Dios y como tu pastor que te ama. ¿Quieres dejarlo? Déjalo, Dios va a levantar a otro en tu lugar. Porque el que tiene rema no suelta el manto que Dios le dio. El que tiene rema no suelta la bendición que Dios le dio. A mí, hermano, mátenme porque no dejo el ministerio. Yo no dejo de servir a Dios nunca. Jamás. Pastor, ya no quiero servir, ya me cansé, ya me desanimé. Siéntate y sécate si quieres. Pero si tienes rema en el espíritu, dices, yo quiero servir a Dios. Sé que no lo hago bien a veces, sé que a veces llego tarde, pastor, perdóneme, pero voy a echarle ganas. El que no tiene rema dice, ay, llego al rato. Hoy no puedo, mañana no puedo, el otro día tampoco puedo, ¿a qué hora tampoco puedo? Hermano, el que tiene revelación corre a las cosas de Dios, corre a la presencia de Dios y dice, Señor, aquí está mi vida. ¿Está conmigo? Y dice que Dios le dice, yo escogí a Saulo, él ya no es el mismo. Si tú te miras al espejo hoy, ¿eres el mismo antes de conocer a Cristo? Físicamente sí, a lo mejor con unos kilos más, unos kilos menos, con menos cabello quizás. Pero interiormente tu espíritu es el mismo. O hay rema, o hay revelación, o hay fuego. O yo he visto la obra de Dios en tu vida, hermano. Yo he visto cuando Dios comienza a tocar tu vida. Yo empiezo a ver cómo empiezas a despertar. Y también veo cuando te rindes. Y también veo cuando ya no quieres echarle ganas. Y también veo cuando haces lo mínimo ya. Lo mínimo. Se ve. Pero no me toca a mí convencerte, hermano. ¿Sabes que mucha gente ha dicho, pastor, dejé de venir y no me vino a ver? Es que tú sabes el camino a la iglesia, hermano. Te iré a ver una vez, después te toca a ti. Porque no eres un niño. No eres una niña, sabes cómo llegar a los pies de Cristo, sabes dónde está la puerta de la iglesia. Aquí llevamos 4 años, la iglesia no se ha movido de ningún lugar. Pastores que no ha venido para preguntarme por qué no he ido. Tú sabes dónde está tu pastor. Estoy aquí los miércoles a las 6 de la tarde, estoy aquí los viernes a las 6 de la tarde, estoy aquí los sábados, hermano, a partir de las 2:30 de la tarde, y todos los domingos me ves aquí desde las 10 de la mañana. Ven tú a buscar la gracia de Dios. ¿Cuándo has visto que un árbol se desarraiga y va a dar sombra donde tú estás? Tú tienes que ir a la sombra del árbol. ¿Estás conmigo? Amamos visitarle, amamos llamarle. Pero hay gente, hermano, que por más que le visite, por más que le llame, le falta revelación. Dice que, versículo 16, ¿qué dice? Dice que Ananías, bueno, Dios le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Pregunta, ¿cómo sabía Ananías que Jesús se le había aparecido en el camino, hermano? No había Telegram, no había TikTok. Diga conmigo, revelación. ¿Cuánto nos falta revelación, hermano? El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que puso sobre él sus manos y le dijo, Dios me mandó para que recibas la vista, pero no solo eso, para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en el siguiente versículo, hija? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue. ¿Qué hizo? ¿No le dieron el estudio bíblico para que se bautizara? No le dijeron, ándale, por favorcito, ándale, si no seas así. Ya, por favor, bautízate, ya cásate, ya
ya sirve en el ministerio. Revelación. El que tiene revelación no necesitas que te anden empujando, no te necesitas que te anden convenciendo. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. Revelación, mi hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo irrumpa en nuestra vida. Créeme. Hay cristianos que no necesitan más prédicas, necesitas fuego. Necesitas que el Espíritu Santo venga y rompa todas tus estructuras y tus esquemas. Lo necesitas. Dice que Dios le dijo a Ananías, ponle las manos encima. Diga conmigo, imposición de manos. Y cuando le puso las manos y oró por él, las escamas se cayeron y recibió la vista. Diga conmigo, impartición. Por eso es importante que pases a los llamados. Cuando hay un llamado, hermano, pase al frente. Pasa. Ahí está en la Biblia, hermano. Hasta que le puso las manos y oró por él, fue sanado. Hasta ese momento. Porque cuando tus pastores imponen manos sobre ti, hermano, hay una administración, una impartición sobre ti. Hay un poder que no viene del pastor, hermano. Soy humano igual que tú. Pero viene del manto que Dios ha puesto sobre tu pastor, sobre tu pastora. Cuando la pastora dice, hermana, pase al frente, vamos, ahora pase. No se quede en su silla, hermano. ¿Cuántos testimonios hay de hombres de Dios? Que cuando un avivador, un hombre de fuego, oró por ellos, los ministró, su ministerio llegó a otro nivel. Pregúntale a Timoteo. Estoy dando Biblia, mi hermano. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. ¿Cómo? Por la imposición de mis manos, dijo Saulo. Bueno, Pablo ya para ese momento. No dijo porque por pura gracia. Sí, por gracia, pero porque hubo un hombre que oró por ti y que te ministró, hermano. Que puso sus manos en ti. Y cuando puso las manos sobre Saulo, Ananías puso las manos, entonces las escamas se cayeron de los ojos. Y recibió la vista. ¿Recuerdas el video que te mandé del avivamiento en Monterrey? ¿Sí? ¿Sabes que la historia de ese pastor es que él fue a buscar un avivador de naciones? Y dicen, esto me lo contó alguien así de primera mano, ¿sí? Alguien que lo conoce, que es amigo de Manuel Carranco, que fue a ese lugar, a esa nación, a buscar un hombre de avivamiento. Y dijo, yo no me voy de aquí hasta que él ore por mí. Que ponga sus manos sobre mí y ore por mí. Y dice, hermano, que lo estuvo buscando. Va por allá, dicen que va a predicar acá, dicen que va a predicar allá, hasta que lo encontró. Y que cuando lo encontró le dijo, vine a que ore por mí. Y que este hombre oró por él. Y cuando regresó a México, los milagros empezaron a pasar. Vea el video que le mandé. Más de 30,000 milagros documentados. Video, hermano. Si no cree, ya con lo que ven sus ojos, hermano, ya no sé qué decirle. Ya, de verdad. Usted no es cristiano, usted es ser mormón, yo creo. Como Tomás, hasta que no meta mi mano en las heridas de Jesús. Pues espérese al arrebatamiento, porque 30,000 milagros documentados. A Dios le encanta hacer milagros. A Dios, hermano, le fascina hacer milagros. Quiere hacer milagros en tu vida, pero tu incredulidad, tu falta de revelación los detiene. ¿Y para qué me voy a despertar 3:30, pastor, a orar? Yo puedo orar a las 5 de la tarde, claro. Pero cuando hay un llamado, yo no, hermana. Cuando hay un llamado de tu pastora, acude al llamado, esfuérzate. Ay, pastor, es que yo no me despierto, ponte 3 alarmas. Cómprate una de esas alarmas que se mueven, hermano, porque a fuerza hasta que te levantes para apagarla. El que quiere puede, ¿sí o no? Claro, no faltes a la iglesia, hermano, no faltes. Ven a la iglesia, hermano. Porque cuando vienes, tus pastores oran por ti, tu pastor te predica, hermano, te imparte, te dan. Dice que Ananías pone sus manos sobre Saulo, ora por él, las escamas se caen de sus ojos. Y de inmediato, ¿qué hizo?
De inmediato fue. Es que ese es el diseño bíblico, hermano. Pero hoy en día hay que convencerte de que te bautices, de que sirvas a Dios, de que anheles la manifestación del Espíritu. Pastor, convénzame. A ver, es que eso de las lenguas yo no lo entiendo. Convénzame, está en la Biblia, hermano. No, vino alguien conmigo y dijo, no, pero es que las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 fueron lenguajes humanos. Sí, y eso no deja de ser sobrenatural. A ver, habla inglés. A ver, hábleme en francés. A ver, ya él háblame en francés. Fue el Espíritu Santo el que les dio las lenguas. Pero más adelante el apóstol Pablo dice, el que habla en lenguas no entiende lo que dice. Es decir, que hay lenguas que no son lenguajes humanos, son humanas y son angélicas, dice la Escritura. Dice la Escritura, en lengua de tartamudos te haré hablar. Dígale al apóstol Pablo que no, que está mal su teología, que el video que usted vio en TikTok dice que no, que las lenguas no son ciertas. Dígale a Cornelio, ahorita vamos a ir ahí, que no, que las lenguas que habló no son ciertas, que el Espíritu Santo que le cayó no era él, que era su emoción. Dígale, explíquele. Pero cuando hay revelación, mi hermano, dices, Padre, yo quiero hablar en lengua, no una, no dos, diversos géneros de lenguas, dice la palabra. Y no solo eso, quiero interpretación de lenguas. Mientras la profeta en la mañana, el tiempo de oración, me ministraba en lenguas, yo estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Yo estaba hermano, y Dios me dijo algo bien precioso. ¿Quiere que se lo diga? No, porque me lo dijo para mí. Me dijo, pastor, y me habló, hermano. Uf. Necesitamos revelación, amado. Menos información y más revelación. Rema. Estaba viendo, hermano, en estos días el registro de YouTube. ¿Cuántos ven las prédicas que subimos, hermano? Levante su mano, con sinceridad. Porque la subimos para que usted la vuelva a ver. Para que la comparta con alguien más, hermano. Yo estaba viendo las prédicas, hermano. Todas duran más de una hora. Ahorita yo creo que ya llevamos como hora 20. Yo digo, Padre, yo se lo dije el otro día, estoy predicando muy largo. Dicen que 30 minutos y ya, a su casa todo. Yo no puedo. En estos días oraba y le decía, Señor, dame la unción para que en 20 minutos el pueblo corra a los pies de Cristo y corra al altar. Y no tengas que decir, ándale, pasa al frente. ¿Sabe que a veces le voy a dar un secreto de predicador, hermano? Estoy exhibiendo con usted. Cubra mi desnudez, amén. No le diga a nadie lo que le voy a decir ahora. ¿Sabe que el predicador, hermano, hace el llamado? Vamos, pasa al frente. Oye, el Espíritu Santo tiene algo para ti. No pasa nadie. Vamos, voy a dar 3 minutos para que pases al frente. Estás ganando tiempo, hermano, a ver si alguien se aviva y recibe revelación. Pero cuando fuimos a Colombia, hermano, estaba el pastor predicando, Claudio Freidson predicaba, Ricardo Rodríguez predicaba, hermano. A media prédica nos parábamos y corríamos al altar. Corría, no era como de, a ver, voy a ver si me convence, pero a ver qué va a orar por mí, porque a ver, no me gusta cómo ora. Dios mío, no, hermano, corríamos, de verdad corría la gente. Todos los sugieres que eran los jóvenes de la iglesia, que son miles, para que la gente, hermano, todavía dejara que terminaran de predicar, se agarraban así, hermano, entre ellos, ¿sí o no, pastora? Y contenían a la multitud. Y todos queríamos pasar al altar, hermano. Usted no quiere moverse de su silla. Estábamos, pero los sugieres estaban así. Y nosotros, sí, aleluya, empujando, no hay tan presión, porque vamos a entrar a la unción. Y los pastores nos decían, todavía no acabo de predicar. Denme chance de terminar mi mensaje. Decía Claudio Freidson, vengo desde Argentina a predicar y no me dejas predicar porque quieres fuego. Y de pronto hace una pausa y dice, ¿y quién soy yo para detener el fuego? Déjenlos pasar. Los sugieres se soltaban y corríamos al altar, hermano. Era un apretadero de gente, hermano. Yo recuerdo que en una de esas administraciones levanté mis manos. Traía mi bandera de México, hermano. Me cansé, hermano, de levantar las manos. Las intenté bajar y no podía porque había una cabeza aquí. De quién sabe quién, que era boliviano, creo. Y de otra cabeza aquí, hermano. Y yo, ay, Dios mío. Me quedé ahí, hermano, porque era así de gente, hermano. Miles. Más de 40,000 personas con hambre de Dios. No tenías que convencernos de llegar temprano, hermano. 2 horas antes estábamos afuera de la iglesia y traíamos un fiestón. Pero de verdad, hermano, había comitivas de otros países. Los dominicanos traían tambora y güira. ¿Ha visto a los dominicanos cómo adoran a Dios?
Ellos no adoran con himnos. Cuán grande es el no, hermano. Ellos adoran con tambor y con güira. Estaban los franceses, hermano, con unas como tarolas, no sé cómo se llama. Estaban ahí. Y todos, hermano, era una fiesta en la calle. De pronto llegaban vendedores ambulantes, hermano, vendiendo banderas de países. Ya saben que hay gente de todos los países. Entonces buscaban la bandera de su país para entrar al avivamiento. Y en cuanto abrían las puertas, hermano, no cree usted que entrábamos como de, pase usted, después de usted, no, por favor, pase. No, hermano. ¿Sabe cómo entrábamos? Quítense. Y corría. Yo agarré a la pastora y dije, corre. Yo veía a la pastora que me hacía, ¡ay! Para que estemos lo más enfrente que se pueda. Sí, porque el Espíritu Santo está en todos lados. Sí, el Espíritu Santo está en tu casa. Sí, el Espíritu Santo está en tu cama. Pero donde hay fuego uno quiere estar cerca. Eso es revelación, amado. Yo no necesito que me empujen. Porque me ha sido revelada, me ha sido impuesta necesidad de buscar su presencia. Me ha sido impuesta necesidad, hermano, de predicarte. Y a lo mejor por eso te predico tan largo, predicas tan largas. Porque en mi alma, hermano, arde el deseo de que tengas rema. Cuando inicié el ministerio, hermano, yo quería ser el predicador más elocuente. Yo quería ser el próximo Charles Spurgeon de esta generación. Puedo escuchar mis primeros mensajes, hermano. Denme un 10 por oratoria, hermano. Denme un 10 por usar palabras elocuentes, rimbombantes. Porque la inefable sabiduría de Dios ha sido dispuesta desde la eternidad para que vosotros seáis. Yo así predicaba, hermano. Mi corbata hasta acá. ¿Sí o no, pastor? La pastora se burlaba de mí por eso. Ya no me cerraba el cuello, hermano. Yo quería la corbata. Quería predicación expositiva. Dame verso a verso, versículo a versículo, palabra por palabra. Amén. Amo predicar así. Las veces que he hablado con nuestro hermano Saulo, le he dicho, hay una riqueza en punto por punto, coma por coma. Pero hay veces que un versículo me da para predicarte toda la noche, hermano. La pastora y yo a veces vamos manejando, estamos en la cocina y vamos hablando de misterios de la palabra. Vamos hablando de cosas que dices, padre, y de pronto decimos, no, esto ya está muy profundo, ya no entiendo nada, vamos a dormir y mañana le seguimos. ¿Usted de qué habla con su familia? Ahorita que sale de la iglesia, pasa por su pollito rostizado, porque los domingos las hermanas no cocinan, digan amén. Hermanas, sea ley. No está en la Biblia, pero hágalo doctrina en su casa. No cocinaréis los domingos. El esposo traerá el alimento del pollo feliz. No sé, el donde a usted le guste. El Kentucky. Ya compré mi pollo, ya compré mi pizza, mi sushi. Ya nos sentamos a la mesa. ¿De qué hablas? ¿De lo que no te pareció del culto? ¿De lo que no te pareció del pastor? ¿De ya viste cómo la hermana viene vestida? ¿Ya viste que faltó tal? ¿Ya viste? O dices, hay palabras de Dios. A ver, vamos a ver otra vez ese versículo. A ver, es rema, mi hermano. Como dije al inicio, eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace él. Termino con un ejemplo más rapidísimo. Pedro en la casa de Cornelio. Dice la palabra, hermano, que Pedro estaba orando. Diga conmigo, orando. Pedro estaba orando, hermano. Y dice que Dios le muestra una visión. Nuevamente revelación. Visión espiritual. No cosas naturales, no cosas que puedo tocar, no cosas que puedo explicar, cosas que no puedo explicar. ¿Cómo funciona la visión, pastor? No sé. Recíbalo en el espíritu. Insisto, no esperes que te expliquen todo. Cree y ya. A mí nadie se plantó a explicarme punto por punto, coma por coma. Me dijeron, esto es lo que Dios quiere, hazlo, listo. No ídolos en la casa, no ídolos en la casa, pero a ver, porque, pero es que este me lo regaló mi abuelita. No, la Biblia dice que no, punto, ya, tíralo, sácalo. Pero es que es el rosario de mi bisabuela, tu bisabuela ya se murió. Está conmigo. La pastora cuando se convirtió, ella cuenta ese testimonio le dijeron, ídolos no. Ella era la única cristiana en su casa. Bueno, su hermano, pero no estudiaba, no vivía en casa. Sus papás no eran cristianos. Y como muchas familias mexicanas, había altares de idolatría. Y la pastora llegó el domingo. ¿Cuántos años tenías, pastora? 16 años. Llegó a su casa y dijo, mamá, eso no le agrada a Dios. Y lo tiró. Ya, revelación. No necesitó que la convencieran, que le explicaran. Le vamos a dar tiempo.
tiempo para que lo asimile. No. ¿Sabe que un error de muchas iglesias, hermano, es: hoy hay gente nueva, no hablemos muchas lenguas, no se vayan a espantar, no van a entender. Hoy hay gente nueva, pastor, hoy no ministre liberación. Porque pasa, hermano, que a veces hay gente nueva y ese día los demonios se manifiestan. Y uno tiene que decirle: no, es que hay alguien nuevo. Se va a espantar, no va a venir al culto. ¿Quién puede ponerle límites a Dios, amado? Pregúntale a Pedro cuando predicó el día de Pentecostés. La gente se acercó a ver el alboroto. Dijo: estos parece que están borrachos. ¿Qué tan tocados estaban por el Espíritu Santo, hermano? Perdieron la compostura, como dice el canto de Billy Buster. Y a causa de las señales se convirtieron. Una vez alguien me dijo que escuchó un pastor decir: vamos a evangelizar, pero no hay que mencionar a Jesús, no hay que mencionar a Dios, que no nos veamos religiosos. Pues, ¿qué vas a predicar? Ayer fuimos al hospital y lo que saqué fue mi Biblia. Y oramos por la gente. Y declaramos milagros. Y no la gente venía a la oración. O la gente dijo: ay, no, pero ¿qué es eso? No, hermano. La gente decía: oren. Hubo una paciente en el hospital por la que me pidieron oración 2 veces. Primero unos familiares y luego vino otra persona y dijo: ¿puede volver a orar? Volvemos a orar con todo gusto. Queremos frenar el fuego creyendo que eso asusta a la gente. Eso es lo que necesita México, hermano. Y Pedro estaba orando y Dios le muestra una visión. Se la resumo: como un pañuelo, un manto, un lienzo que baja del cielo con muchas especies de animales. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Pero había animales que según la ley él no podía comer porque eran inmundos. Pero una señal profética. Lo que le estaba diciendo Dios a Pedro es: el evangelio ha llegado no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a quienes tú consideras inmundos. Y Pedro dijo: no, Señor, no voy a comer de eso. 3 veces. Pero para esto había un hombre llamado Cornelio que Dios le había dicho: ve y envía hombres. Revelación, hermano. Ve y envía hombres a que busquen a Pedro para que venga y ore por ti. Y entonces, hermano, cuando llegan esos hombres, Pedro entiende: es que esto era una visión para que yo no desechara a quienes vienen, que el evangelio también es para los gentiles. Y vea cómo termina este pasaje. Ahí estamos mismo en Hechos, capítulo 10. Dice el versículo 13. Vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Llega Pedro a la casa de Cornelio. Se da cuenta que Cornelio era un hombre que temía a Dios. Dice la Escritura que era constante en sus limosnas, que era generoso. Y Dios le responde a Cornelio y le dice: tu oración y tu generosidad han subido delante de mí. Y entonces Pedro llega y ve cómo hay necesidad de salvación y comienza a predicar el evangelio a los gentiles por pura revelación. El manual no marcaba eso. Y mira cómo termina esto. Dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? El Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo. Una vez alguien me dijo: pastor, pero el Espíritu Santo ya vive en mí, ¿cómo que cae? La Biblia dice que cae. Porque está en mí, está conmigo, pero tiene que estar sobre mí. El Espíritu Santo cayó. ¿Cómo explicas eso, hermano? ¿Cómo le explicamos eso a Cornelio, que es nuevo en el Evangelio, que le cayó el Espíritu Santo? Porque ¿qué pasó?
cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y ve el 46. Porque los oían que ¿qué? Revelación, hermano. De pronto cayó el Espíritu y hablaban en lenguas. Explícale eso al teólogo, hermano. Explícaselo. Dile que no, que primero tiene que tomar un estudio bíblico. Dile que tiene que pasar 10 años primero en la iglesia. Dile que no estás de acuerdo con las lenguas, que no estás de acuerdo con el fuego. Díselo. Dile a Cornelio eso. ¿Y sabes qué te va a decir Cornelio? Rima, Shenda, Rama, Kata, Rama, Soto, Robo, Shenda, Rima. No sé de qué estás hablando, porque este fuego que yo tengo es el rema del Espíritu Santo. Dile a la gente que ha recibido milagros, que los milagros se acabaron. ¿Sabías que hay una corriente que se llama el cesacionismo? Que dicen que el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo y los milagros se acabaron. Explícale. Dile que no, que ya no hay milagros. Y te dice, pero si Dios me sanó a mí. No, debió haber sido una. Explícaselo. Aquel que tiene rema no necesita demasiada información. Aquel que tiene rema dice, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, cae sobre mí. Aplástame si es necesario. Vuélveme a ser. Quebrántame. Yo les decía esto el viernes y hay un canto que a mí me encanta, espero pronto cantarlo aquí en la iglesia, que dice, hiere mi corazón con una herida de hambre por ti. Nuestro problema es que queremos convencer a todos y lo que necesitamos es que el Espíritu Santo entre con su palabra en nuestro corazón. ¿Sabes que estás luchando a veces en tu razonamiento? ¿Por qué mi esposo no quiere? ¿Por qué mi esposa no quiere? ¿Por qué mis hijos no quieren? Porque el razonamiento no basta, necesitamos rema. Necesitamos rema, necesitamos revelación para vivir lo que dijo el apóstol Pablo, y con este versículo termino. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, mi alma te alaba, Jesús. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Son palabras del mismo Saulo, ahora el apóstol Pablo. ¿No lo tenemos? Ese mismo hombre que era perseguidor, ese mismo hombre, hermano, que era un caso perdido ante los ojos humanos, pero que recibió rema. Ese hombre que conocía la ley, hermano, mejor que todos nosotros juntos, pero recibió rema. Si lo tienes ahí en tu Biblia, léelo conmigo. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, ¿qué dice? Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por... ¿Cómo aprendió Pablo el evangelio? Por revelación, mi hermano. No hubo mucha explicación, no hubo mucha teoría. Se le reveló. Y si me permite hacer una introspección personal, ¿cómo aprendí a amar a Dios? Y a mis padres amar a Dios, y a mis pastores servir a Dios. Pero un día Dios se me reveló. Un día algo pasó en mi vida. No te lo puedo explicar con palabras. Pero desde ese día me agarré de su manto y le he dicho, Señor, donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú me envíes, yo voy a estar. Lo que tú me digas que haga, lo voy a hacer. Aunque la gente a veces no lo entienda, hermano. Aunque las personas a veces no lo aprueben. Pero yo a Él me debo, de Él dependo. A veces el Espíritu Santo, hermano, me dice, dilo. Le digo, Padre, pero se van a enojar. Ya no me van a hablar. Dilo. Suéltalo. Predícalo.
Yo les enseñaba un video apenas a algunos jóvenes de un predicador dominicano, el pastor Ernesto Cuevas, hombre de fuego que tiene un tecladista, y mientras él está predicando, está diciendo, porque Dios, esto y lo otro, y el tecladista dice, predíquelo, dígalo. Así es la voz de Dios. Y a veces digo, no, Señor, esto no, porque esto está muy fuerte, dilo. Y eso me ha costado amistades, hermano. Gente que era cercana. Tenía un amigo pastor, al que llegué a amar entrañablemente, lo bendigo hasta el día de hoy. Un hombre, hermano, que en su temporada se convirtió en un amigo para mí. Y cuando lo vi haciendo cosas que no, el Espíritu Santo me dijo, confróntalo, díselo. Yo dije, Padre, pero si se enoja, es mi cuate. Los pocos amigos que tengo, porque los verdaderos amigos se cuentan con una mano, ¿no? Que bueno, se lo dije como es. Amigo, te amo, te aprecio, pero esto no, esto, y se lo dije con la Biblia en la mano, esto y esto. Y en ese momento, ese pastor me dijo, tienes razón, estás en lo cierto, estoy de acuerdo con todo lo que dices, voy a hacer algo al respecto. Al día siguiente, porque estábamos en una actividad de varios días, ese pastor evidenció todo lo que yo le había dicho en secreto. Y durante 40 minutos, hermano, llovieron ataques para mi persona, por hablar la Biblia nada más. Una vez fuimos a un evento de jóvenes también, y hubo un tiempo de preguntas y respuestas con los jóvenes. Los jóvenes hacían su pregunta, nosotros respondíamos. Y había otras dos personas ahí, hermano, respondiendo y decían cada barrabasada que ni está en la Biblia. Y cuando a mí me preguntaban, yo respondía con la Biblia. La Biblia dice esto, tal pasaje dice aquello. Y yo veía a los jóvenes, hermanos, diciendo, wow, ¿eso está en la Biblia? Sí. Los otros les respondían lo que querían oír, yo les decía lo que la Biblia dice. Y después en una conversación, estos otros dos, estando yo presente, dicen, ¿cómo ves al pastor Kevin? ¿Cómo ves? Yo no dije nada, dije, bueno, ¿cómo ves? Mucha Biblia, ¿no? Se sintieron amedrentados porque yo hablaba la palabra, mi hermano. Y eso me ha pasado un montón de veces. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le digo, Espíritu Santo, o tengo contenta a la gente, o agrado tu corazón. ¿Y sabe qué he decidido? Que el rema que Dios me dio. Ha habido quien me ha dicho, pastor, ya no hable de fuego, voy a hablar de fuego. Pastor, ya no hable tanto del Espíritu Santo, voy a hablar del Espíritu Santo, porque está escrito. Porque dice la palabra, esto no me lo enseñó ningún hombre, esto lo aprendí por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos quieren rema en su vida? Póngase de pie y vamos a orar.